Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 10 de la asignatura de técnicas de relajación. En esta ocasión los temas que vamos a desarrollar serán la eutonía y la euritmia. Para comenzar, la eutonía fue creada por Gerda Alexander y busca conocer qué mecanismos causan el tono muscular y cómo influir sobre ello a través de los estímulos que lo hagan adecuado a la vida cotidiana y a la expresión artística. Gerda Alexander nació en Alemania en el año de 1908. Se conformó como profesora de rítmica a través del método Jacques Stahl-Crozet y sus intereses se ubicaron en la música, el teatro y la expresividad en la danza. Como docente entró en contacto con las reformas pedagógicas de su tiempo y con los nuevos conceptos educativos de María Montessori, los cuales postulaban que el aprendizaje debe provocar felicidad y también alentar la propia creatividad y capacidad natural de los niños, ya que es uno mismo quien construye su aprendizaje. Debido a repetidas fiebres reumáticas y a una infección cardíaca, empezó a indagar en sí misma cómo moverse de manera más efectiva posible sin llegar a fatigarse. Observó en sus alumnos su dolencia y dificultades en la movilidad, con el cuerpo tanto en reposo como en movimiento, e investigó sobre los fundamentos neuropsicológicos de los movimientos naturales del ser humano, creando su propio método al cual llamó eutonía. Gerda Alexander comprendió que al trabajar con la capacidad del ser humano de moverse y desplazarse en el espacio y la acentuación de esa conciencia, no solo se mejora la calidad del movimiento de la persona, sino que esto influye también en su comportamiento general. Ello lo experimentó con personas tanto sanas como enfermas, de las más variadas edades. Durante la Segunda Guerra Mundial emigró a Dinamarca y en 1940, cuando fundó oficialmente su primera escuela de eutonía en Copenhague, a partir de entonces la eutonía se difunde en Europa y en América. Gerda murió en su patria adoptiva en el año de 1994, procurando haber creado un sistema pedagógico que incidiera a la gente, produciendo un cambio positivo en su conducta y educación. Fue una manera de colaborar para que la discriminación, la violencia social y religiosa que había tenido lugar en su Alemania natal no volviera a repetirse. El término eutonía se compone de dos términos, que es primeramente eu, que significa bueno, lo armonioso, y tonus, que expresa la tensión y se refiere al tono muscular, al grado de la tensión o la elasticidad de nuestras fibras musculares. Se basa en la experiencia del propio cuerpo, orientada a lograr una toma de conciencia de la propia realidad corporal, psíquica, mental y espiritual. Las emociones de la imaginación influyen sobre la musculatura. El tono muscular se traduce en gestos, actitudes, modos personales que habita el cuerpo, la respiración, la voz y la expresión de nuestro cuerpo dependen de nuestro tono muscular y lo manifiestan. La eutonía es una disciplina que toma el conocimiento del propio cuerpo como motor de búsqueda para poder adquirir un nuevo uso en su estructura y capacidad de fluir entre los niveles de tensión óptima, es decir, que se adecúa a las necesidades del individuo para cada una de sus actividades cotidianas. Un buen tono muscular es aquel que permite flexibilidad y adaptación, acorde con nuestros deseos en cada circunstancia de la vida. Entonces es lo contrario de un tono que permanece en un estado excesivamente tenso, provocando que el movimiento no sea ágil, o de uno muy bajo que deja la sensación de un cuerpo pesado sin la fuerza necesaria, lo que bien se podría decir como un hipertono o un hipotono. Toda alteración en la tonicidad muscular genera alteraciones en los controles automáticos del sistema vegetativo, el cual regula la circulación, el metabolismo, el sistema glandular, las funciones de todos los organismos, el sistema del cuerpo,
Todo trastorno físico tiene repercusión psíquica y visceral. Se puede comprender así que actuando sobre la tonicidad se puede influir sobre todo en el ser humano. En las clases grupales o individuales, el eutonista, o sea propiamente el experto en la eutonía, acompaña al alumno en el proceso de reconocimiento y exploración personal sin interferir ni influenciarlo, permitiendo el desarrollo de su propia potencialidad. Se estimula el contacto o tacto consciente, el cual se integra en un proceso de observación y atención, puesto en donde se establece el encuentro tanto con personas como con objetos. Se experimenta en el volumen del cuerpo, la presencia de nuestro esqueleto y su orientación en el espacio, además de su transporte y su uso. Se trabaja también en distintas calidades de movimientos, tanto pasivos como activos. Existen posiciones de control para evaluar el estado de flexibilidad y vibraciones vocales, o sea, que funcionan con el estímulo. El eutonista, desde su estado perceptivo, acompaña y guía al paciente a través de la palabra, que a modo de consigna va desencadenando el hacer. Los principios de la eutonía ayudan al individuo a desbloquear las fijaciones tónicas. Los desbloqueos pueden suceder inmediatamente o con el tiempo, encontrándose formas nuevas y más sanas de funcionar en armonía con su cuerpo y su mente. Su influencia positiva se extiende a los problemas psicosomáticos, ortopédicos y neurológicos. Pueden ser empleados tanto en la presencia como para la rehabilitación. Se utiliza en los ámbitos de educación para los niños y los adultos con algún tipo de discapacidad, con disfunciones visuales o también motoras, en la preparación para el parto o en el campo de las artes, para poder arribar finalmente, como ansiaba Gerda Alexander, a una experiencia total del cuerpo. Después de esto tenemos la euritmia. La euritmia fue creada por Rudolf Stein en 1912, denominándola palabra visible, canto visible, y desarrollada por Marie Steiner. Si se analiza desde el plano etiológico, la palabra se descompone del prefijo griego eu, que se conoce como bello, bueno o verdadero, y ritmia, que significa propiamente el ritmo. Dentro de la actividad se encuentra la euritmia curativa, que trabaja el fortalecimiento y la recuperación de la salud del individuo. La euritmia artística, que tiene como principal objetivo la expresión artística, y la euritmia pedagógica, que se centra en educar al organismo corporal, establecer el dominio sobre la lateralidad, la coordinación motora gruesa y fina, el ritmo y la postura. También incluye música, historia, poesía, cuentos de hadas, leyendas, literatura en general, etc. En un principio, la euritmia se utiliza como instrumento artístico, el cual es utilizado para expresar lo que vive en una poesía, un texto o una obra musical. En este sentido, la euritmia está hermanada con la danza y el teatro. Dentro de los objetivos pedagógicos eurítmicos se encuentran, por ejemplo, un trabajo con el espacio y el propio cuerpo, que incluye la comprensión dinámica de la geometría, y en este contexto la música instrumental acompaña los diversos ejercicios eurítmicos. Generalmente es a través de la música en vivo, lo que generalmente constituye una regla para todos los participantes. En las escuelas de Waldorf, la euritmia es una asignatura obligatoria que se imparte en todos los cursos por su importancia en la ayuda y el desarrollo de la creatividad del alumno, así como su efecto armonioso sobre el estado anímico de éste. Por último, la euritmia terapéutica se aplica en hospitales, colegios y centros para personas con algún tipo de discapacidad. En los últimos años se ha desarrollado un cuarto campo, el social, que se realiza en empresas, gremios, etc. Esto para unir a los compañeros en un trabajo artístico y social.
Bien, y aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Como pueden ver, son propiamente dos técnicas de relajación que se basan en el movimiento y las posiciones, las cuales sí tienen ciertas similitudes. Bueno, por el momento sería todo por hoy. Pasen un buen día y nos vemos en la próxima clase.